Buenas y bienvenidos, hijos de rock and roll. En esta ocasión os traigo el montaje de la carrocería del LMP más laureado en toda la historia del hobby en España. Si queréis verlo, ya sabéis, quedaros conmigo en el ojo del huracán. Bueno, vamos a abrir la caja para ver qué contiene. Se trata de un Radical SR9 de Scaleauto, pintado por José Hernández Santiago, el canario. Me he montado ya la mitad de algún lado para aligerar tiempo de vídeo y ahora os muestro cada cosa cómo va montada. Este es el resultado y vamos allá. Vais a ver que es una carrocería muy sencilla de montar. Tenemos por aquí el Lexan decorado, ya cortado en su mínima expresión y agujereado los puntos de fijación de la carrocería. Por aquí tenemos algunos otros materiales diversos, como el alerón, con el nombre del equipo, el último de la fila. Y por aquí tenemos algunos deflectores, los tapacubos, el antivuelco, tulipa, los pilotos también estaban por aquí. Y bueno, algo que no vamos a montar, que son las tapas del depósito. Vamos a ver cómo se monta todo esto. Un detalle importantísimo es que este bebedero o expulsor de molde no lo rompáis, porque va a haber otro vídeo súper importante con ello. Si acabáis de comprar una carrocería, decirle al pintor que no lo elimine. Importantísimo. Bueno, vamos a empezar con el montaje del antivuelco. Vamos a eliminar, para que entre en su sitio bien, la poca pintura que hay aquí de su base, para asegurarnos que haga base bien. De esta forma podremos asegurar que llega bien al sitio y que encaja perfectamente en su posición. Vamos a montarlo. Vemos que llega donde tiene que llegar. Vamos a echar un poco de B7000 por dentro, a los 4 tetoncitos que tiene. Y ahora, para no manchar nada de B7000 y que quede bien adherido, vamos a levantarlo un poco. De esta forma vamos a traernos un poco de cola hacia afuera del agujero y lo vamos a volver a colocar en su sitio. De esta forma se queda bien pegado y listo. En caso de que se rompa o lo podamos sustituir, pues eliminaríamos el tetón que está pegado en el interior y podríamos volver a sustituir esa pieza. Para montar las lupas de los faros vamos a coger un poco de B7000 y con mucho cuidado vamos a depositarlo en su alojamiento, con la intención de manchar un poquito por aquí fuera para que adhiera aquí fuera. Vamos a coger las lupas y vamos a colocarla con mucho cuidado en su sitio. Hacemos fuerza hacia adentro hasta que encaje bien. Ahí está.
Esta ya está colocada. Cogemos la otra y la ponemos también en su sitio. Apretamos y ya lo tenemos. Para colocar la tulipa vamos a añadir por aquí fuera, por donde va a entrar, y vamos a colocarla de esta forma. Sacamos un poquito, movemos y volvemos a colocarla. Ya tenemos el soldador caliente y aquí vamos a derretir por aquí dentro ahí está. Si vemos que se mueve, como en mi caso, vamos a darle un poquito más de calor. Voy a limpiarlo primero. En realidad aconsejo primero cortar el largo, ya que es un tetón demasiado largo. Ahí está. Con que os dejéis un poco sobra. Vuelvo a hacer fuerza con el soldador. Y ahora sí, se ha quedado en el sitio. De igual manera, cuando se seque el B7000 de las lupas, vamos a coger y vamos a retocar también con el soldador. Y dejarlo lo más plano posible con la intención de que si queremos montar un kit de luces, que yo en este caso lo voy a montar, que luego el LED lo pongamos ahí en la lupa por detrás y nos puede alumbrar bien la lupa. Para colocar el Lexan, lo que os aconsejo es que cortéis las dos entradas, las dos tapas del depósito, para colocarlo más fácilmente en su sitio. De esta forma vamos a colocar un poco de B7000 a cada lado de la tapa. Por ejemplo, una gotita ahí y un poquito aquí. Y de esta forma podremos colocar las dos tapas del depósito en su sitio. Y vamos a colocar las tapas de esta forma individualmente. Nos aseguramos que queda bien en su sitio. Y de esta forma vamos a colocar también la compañera. Y ahí la tenemos ya colocada en su posición también está. Para pegar el Lexan vamos a añadir aquí 4 puntos de B7000. Y vamos a dejar que caiga solamente en su sitio. Ahí está. Para pegar el alerón vamos a dejarle caer aquí un poco de B7000 y un poquito por aquí debajo en los laterales. La intención no es que se quede demasiado fuerte, porque lo que queremos evitar es que en un golpe se pueda partir. La intención es solamente que quede en su sitio, bien ubicado y un poco firme. Vamos orientándolo, nos vamos asegurando de que la trasera queda más o menos en perpendicular con la carrocería. Vale,
Yo ya lo tengo. Para pegar los flaps laterales vamos a dejar un puntito aquí y por la corredera un poco de B7000 con mucho cuidado. Esto es una pieza que se pierde con mucha facilidad, así que no mirarlo demasiado porque tampoco merece mucho la pena. Tampoco es una pieza obligatoria. Lo dejamos caer en su sitio. Presionamos hasta que haga tope. Así. Este es el flap de abajo. Vale. Ya está colocado en su sitio. Y el flap de arriba igual. Colocamos por aquí delante en toda la hendidura. Y colocamos el flap. De esta forma ya lo tenemos listo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os animéis a montar un Radical pintado por vosotros, con los trucos que todo pintor sabe, y que hagáis de este coche, que es muy competitivo, un buen uso de él en pista. Si habéis llegado hasta aquí, gracias por la visualización y hasta el siguiente vídeo. Adiós.